Hey familia, soy Jordi, bienvenidos a un nuevo video. Quisiera presentarles una extraordinaria persona, sobre todo que lleva 8 años desde que inició en la incursión del tema de derechos humanos y la abogacía. Está trabajando en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Bienvenida, Sofi. Es un gusto, soy Jordi. Hola Jordi, el gusto es todo mío. Muy contenta de estar acá y de poder platicar un rato. Al contrario, de verdad, sobre todo que nos vayas desmenuzando ese gran tema de los derechos humanos y todo lo que ha ido conjuntando ese gran tema. Buenísimo. Es mi pasión, así que yo feliz de platicar. Yo lo sé. Para ti, ¿qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos para mí van de reconocer que todas las personas son importantes, va de luchar porque se respete la dignidad de todas y todos. Lamentablemente, no solo en el país, sino en el mundo, vemos situaciones en donde esto no ocurre y hay muchas desigualdades y muchas violaciones en donde lo que está de fondo es que las personas se sienten agraviadas, ven sus derechos afectados y es una forma de luchar para que todas y todos seamos al final felices en las mejores condiciones y respetando la dignidad que cada una y uno tiene. Los derechos humanos para mí es eso, es una lucha por la dignidad y porque se respete la importancia que cada persona tiene por ser persona, independientemente de las diferencias, que son muchas, y de Ujú. reconocer también que hay muchas desigualdades y hay muchas personas que no se enfrentan en la misma posibilidad de poder tener un proyecto de vida como el que todas quisiéramos tener y que se enfrentan a un montón de dificultades a las que seguramente ya platicaremos, desde el acceso a la justicia, pero también el acceso a otros derechos como la salud, y que muchas veces pues eso genera que hayan desigualdades estructurales, por ejemplo, personas migrantes, a las mujeres, a las personas indígenas, que no Ujú. pueden realizar o ejercer los derechos de la misma manera en la que quizá nosotros podamos. Entonces va de eso, de una lucha por que las personas puedan hacer sus vidas de la manera en la que desean, una lucha por la libertad y al final es una lucha para mí de amor, porque es una lucha por considerar que todas las personas puedan en esa dignidad vivir lo mejor posible. Sí, por supuesto, sin duda, sin duda. Sin duda en la actualidad vemos que los derechos humanos están siendo transformados para una forma mejor y ser respetados, ¿no? ¿Cuál sería ese gran efecto que podríamos ver? Sí, la lucha por los derechos humanos tiene muchos años, es histórica, Ujú. incluso parte de ver después de atrocidades como las que se observaron, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Ujú. y lo que eso generó y visibilizó la potencialidad que puede haber cuando un Estado, un gobierno decide hacer daño a otras personas. Y hubo un consenso internacional en decir, tenemos que tener límites claros de qué se puede y qué no se puede y que Ujú. no se vuelvan a repetir hechos tan atroces como el Holocausto. Entonces, hubo un consenso internacional en reconocer que habían puntos específicos que se tenían que establecer de manera clara y que todos los países estaban obligados para así defender, por ejemplo, el derecho a la vida de todas las personas, el derecho a la libertad, el derecho a tener un juicio justo, Ujú. etcétera. Entonces, parte de esa, históricamente de ese momento, desde el derecho incluso internacional, pero Ujú. también incluso desde el derecho que en diferentes comunidades, en diferentes lugares del país, históricamente, por ejemplo, pueblos indígenas o pueblos en resistencia han hecho por ir avanzando y porque cada vez el entorno entienda mucho más de los derechos humanos, pero también hayan leyes adecuadas alrededor de los derechos humanos y se Ujú. protejan, hayan instituciones que las aseguren. Y es un proceso muy largo del que todavía nos falta, pero que al menos poco a poco se va avanzando en generar las mejores condiciones, tanto en lo estructural como en que las personas puedan defenderse y puedan tener las herramientas para que en el momento en el que se les busque vulnerar puedan ejercer su derecho a alzar la voz y exigir que se respeten sus derechos. Entonces, pues sí, te diría que es una larga lucha que se ha dado Ujú. desde diferentes fronteras y que todavía es muy vigente. Lamentablemente todavía vemos cómo a pesar de avanzar mucho en, por ejemplo, tener legislaciones de avanzada en este país, Ujú. eso no significa que se vuelvan una realidad para todas las personas y en eso sigue habiendo pues una necesidad de exigir que se respeten estas leyes y que se vuelvan una realidad en la vida de las personas. Sí, también hemos visto, sobre todo hablando del tema de derechos humanos, que ha sido
algo ahorita en este confinamiento, algo muy, muy importante, el respeto al derecho de los temas de la gente sanitaria, que de verdad ha sido algo denigrante. De verdad, como el pueblo mexicano, de verdad, de alguna forma, pues no sé, o sea, ha actuado en contra de estas personas. A ver, danos tu opinión de eso. Me gustaría saber un poco qué opinas. Sí, Jordi, tienes razón. Yo creo que esta cuarentena nos ha permitido darnos cuenta o visibilizar muchas cosas de nuestra sociedad, de nuestros Ujú. gobiernos. Mucho se dice cómo estas situaciones de emergencia pueden mostrar tanto lo mejor como lo peor de nosotras y nosotros, y eso es muy cierto. Este confinamiento ha sido también un espacio para reflexionar muchas cosas a nivel individual, pero también es una apuesta para pensar como sociedad qué estamos qué queremos y qué queremos luchar. A mí me gusta mucho decir que la pandemia, citando a Aran Roy, es como un portal, porque es la posibilidad de transitar hacia una sociedad distinta. Nos muestra nuestras vulnerabilidades y, como bien dices, una muy particular es cómo estamos respondiendo solidariamente o nada solidariamente frente a quienes están directamente en el campo de batalla, en particular en temas de salud. Nos muestra también cómo hay gente que está en condiciones mucho más adversas y que ni siquiera puede quedarse en casa porque tiene que día a día salir a ganarse dinero para dar de comer a su familia. Nos muestra cómo hay personas, por ejemplo, grupos migrantes o indígenas que están en una especial vulnerabilidad porque no tienen accesos básicos a servicio. Y eso ya estaba ahí, pero la pandemia nos lo muestra mucho más gráficamente. Pero también creo que es una oportunidad para decir, bueno, cuando salgamos de acá, ¿qué vamos a hacer para que eso se transforme en mejores condiciones? Y que la solidaridad, que también ha estado presente, porque tienes razón, ha habido muestras muy lamentables de agresiones a personal médico, pero también han habido algunas otras de solidaridad, y que esas sean Sí. sobre todo las que defendamos y las que se queden. Pero sin duda nos ha mostrado cómo el derecho a la salud en muchas dimensiones vive muchas violaciones, desde el acceso que puedan tener las personas, pero también, como bien dices, las condiciones médicas que tienen que tener quienes están al frente de la batalla y quienes son hoy en día, pues a quienes debemos estar más agradecidos porque nos están permitiendo, en la medida de las posibilidades, cuidarnos y cuidar a las personas que enfrentan COVID en estos momentos. Entonces, sí, yo creo que hay muchas cosas lamentables en este contexto, pero también la oportunidad de ver en dónde están las fallas como sociedad, como gobierno, y a dónde hay que apostarle. Y creo que algo muy evidente es que se necesita de todas y todos. Sí se necesita del gobierno, se necesitan de políticas públicas que sepan poner el dinero en donde tienen que estar, que tengan adecuadas estructuras, sobre todo también que sean conscientes de las diferentes zonas geográficas que este país tan diverso tiene, y que eso implica que no todos tengan acceso igual a los servicios, pero también implican a nosotros y nosotras como sociedad ser activos, ser solidarios, estar pendientes, exigir cuentas, y en eso creo que tenemos todas y todos un papel por delante. Sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Cuál ha sido para ti tu gran reto dentro de la abogacía? Bueno, pues yo decidí estudiar Derecho, estudié Derecho en la UNAM, me titulé, bueno, salí de la universidad en 2012, y desde que estaba en la universidad sabía que mi interés eran los derechos humanos. Tenía un interés por entender el derecho como una forma, una herramienta de transformación social. No solamente entender cómo funcionan las leyes, cómo se crean, cuáles son los procesos jurídicos, sino saber cómo también puede ser una herramienta para transformar las injusticias. Es decir, no solamente como algo estático, que ahí es un procedimiento y ya, sino cuando hay injusticias, pues cómo utilizarlo a favor de las personas. Ha sido difícil porque el derecho, en general, para empezar, está hecho muy para hombres. Incluso en la facultad es una enseñanza muy, muy para hombres, y desde ahí hay un reto, ¿no? Pero también es una enseñanza muy... que pocas veces te enseña a cuestionar, que te enseña más bien a memorizar, y es en ese sentido muy, muy, muy formal, pero sin a veces dar espacio a la creatividad o a formas distintas de pensar el derecho, y eso para mí ha sido siempre un reto.
el poder entender que sí, es verdad que el derecho pone ciertas reglas, ciertos límites, pero que también en una sociedad o cuando hay injusticias, más bien lo que se tiene que hacer es cambiar esas reglas, ¿no? Entonces yo creo que alrededor de la enseñanza del derecho hay muchos retos todavía en cómo hacerlo incluso pues más plural, mucho más feminista, mucho más cercano a las personas, pero también justo esos retos en la enseñanza del derecho los vemos replicados en el ejercicio propio del derecho. Entonces creo que eso es uno de los principales retos y en diferentes áreas yo obviamente pues me he enfocado en los derechos humanos, alrededor de los derechos humanos, también en el derecho penal, por ser un espacio en donde se usa mucho pues el derecho de una manera injusta para muchas personas que son acusadas de manera injusta. También el derecho constitucional, que es esta constitución en donde están establecidos nuestros principales derechos. Entonces, yo me he enfocado mucho ahí, pero hay muchas otras ramas del derecho de las que incluso creo que ya ni siquiera me acuerdo, de derecho fiscal, de derecho mercantil, pero que pues es todo un reto de cómo incluso en estas áreas se enseña de manera pues mucho más integral, mucho más a veces humana el derecho y se ejerce también así. Sí, 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 sí. Los grandes matices de la innovación dentro de la abogacía nos sorprenden cada día más, ¿no? De alguna forma, como tú bien lo mencionas, queremos algo más plural, ¿no? ¿Crees que podríamos ver alguna nueva forma o visión de entender la abogacía? Pues yo le apuesto que sí, yo espero que sí, porque ese es mi interés. Obviamente, pues hay cosas muy arraigadas dentro del derecho y de la enseñanza del derecho y la práctica del derecho, pero Mm, bueno, creo que nos corresponde seguir luchando para que se acerque mucho más a las realidades que lo interpelan y ahí es donde nos toca a las abogadas, los abogados en particular, pero también pues alrededor de toda la sociedad, pues exigir que tengamos leyes más justas, abogadas y abogados más justos, que no caigan en corrupción, que estén dispuestos a poner un alto, aunque se entienda que esa es la normalidad y decir no más. Entonces, yo creo que sí se puede avanzar en eso y ese es nuestro reto. sí, sí, sí. Para ti, ¿qué significa el entender los cambios de los derechos humanos? Ya que ahorita es algo que está a piel de todo mundo. Sí, yo creo que eso es bueno, porque nos habla de cómo se ha ido extendiendo y socializando los derechos humanos, en entender que es algo importante, que tenemos que luchar, que nos corresponde a todas y a todos como sociedad, independientemente que no estemos viviendo nosotras una afectación, pero es parte de apelar a nuestra empatía y a reconocer en la otra y el otro a una persona por la que vale la pena Ujú, luchar, alzar la voz. Yo creo que ahí hay mucho en lo que avanzar. Como decía antes, se ha avanzado mucho en términos de leyes, de instituciones, pero todavía tiene que hacerse pues una realidad para todas y todas las personas. Yo en lo particular en el Centro PRO, en donde llevo trabajando 5 años y donde soy ujú, muy feliz de trabajar. En particular nos enfocamos a un área de los derechos humanos que tiene que ver con lo que ha sido conocido como las graves violaciones a derechos humanos, que son ujú. temas muy dolorosos. No quiero acá poner un ambiente muy triste, pero al final es una realidad y nos toca también ser conscientes de ello. Y tiene que ver, por ejemplo, con casos de desaparición forzada, Ujú, ujú, que tiene que ver personas que son detenidas, pero además de las que se desconoce su paradero, que no se sabe dónde están, que sus familias las buscan mucho por eso, porque ni siquiera pueden empezar un luto, no tienen un lugar a donde llorar, simplemente no saben dónde están. Personas ujú, también que son ejecutadas extrajudicialmente por elementos de seguridad, tanto de Fuerzas Armadas como policías, o personas que son torturadas, en particular mujeres que son sí. torturadas sexualmente, por ejemplo, para hacerlas dar una confesión y así acusarlas de un delito. Y esto nos muestra muchas de las problemáticas que tenemos como país, en donde no hemos fortalecido nuestras instituciones, por ejemplo, de investigación. Creo que todas y todos sabemos que cuando, por ejemplo, si el día de mañana lamentablemente sufres un robo en la calle, de las cosas que más miedo te van a dar es ir a denunciar, porque sabes y seguramente has escuchado muchas historias de cómo funcionan las autoridades, los ministerios públicos. Y eso pues es una realidad que todas y todos conocemos, pero que sobre todo en casos de graves violaciones a derechos humanos se agrava, porque las autoridades pocas veces quieren reconocer que realmente esto pasa. Y por eso son las familias
quienes tienen que alzar la voz pese a todas las dificultades que enfrentan para denunciar estos casos. Y yo cuando hablas, Jordi, de cuáles son los avances, para mí desde Centro Pro y por tener la fortuna de estar cerca de estas personas que han vivido historias terribles, podríamos platicar algunas de ellas, pero que sobre todo para mí lo más importante es que ellas son quienes han hecho que se mueva el derecho y que volteemos a verlas, porque han alzado la voz, porque han exigido y porque han hecho que quienes estamos en temas de los derechos humanos las volteamos a ver y las acompañamos. Ellas son quienes tienen ahí la batuta, por ejemplo, las mamás que buscan a sus desaparecidos, y quienes cuando nadie hablaba de eso y todo el mundo pensaba que estábamos en una situación mejor, salieron a las calles, salieron incluso a buscar en fosas, en las montañas, tal cual a buscar restos óseos. Es muy triste la realidad de este país, pero es lo que hay. Y salieron a denunciar y exigir, hey, autoridades, tienen que darme una respuesta de qué es, de dónde está mi familiar, de qué le pasó, tienes que hacer una investigación que pueda dar cuenta una historia que me acerque a la verdad, que me acerque a la justicia. Y son ellas, creo, las que han puesto mucho, con mucha dignidad, transformando todo su dolor, su rabia en una motivación para que las acompañemos y poner a su servicio lo que nosotras como abogadas sabemos hacer, que es acompañarlas en estos litigios, acompañarlas siendo sus representantes en los procesos que tienen, en las reuniones con autoridades, en los espacios también de construcción de herramientas para que entre ellas mismas se apoyen. Para mí, ellas, en mi campo en particular, son quienes más han logrado hacer que nos movamos a voltearles a ver y a seguirlas en esta lucha por la verdad y la justicia. Sí, 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 totalmente de acuerdo, sin duda. ¿De qué forma crees que la sociedad mexicana actualmente se ha ido abriendo nuevas formas de aprender los derechos humanos? Porque antiguamente pues, no se manejaba tanto y ahorita creo que de alguna forma sí lo van desarrollando un poquito más, se van dando a entender más. Sí, totalmente, Jordi. Yo creo que en eso ha habido pues toda una lucha desde por las organizaciones de la sociedad civil, desde donde me toca, por ejemplo, a mí estar, pero también de los medios de comunicación, por contar cada vez más de estas historias. Y creo que la idea es hacer ver cómo los derechos humanos es algo transversal que puede tocar incluso todas las áreas del quehacer humano. No es que esté ahí separado en un cajoncito, sino que tiene mucho que ver con el día a día de las personas, y en eso creo que ha logrado pues visibilizarse como es pues una categoría que importa y que tiene que estar presente. El reto es que no se quede solo en el discurso, ¿verdad? Porque es muy fácil hablar de derechos humanos y que todo el mundo lo incorpore, pero pues bueno, el reto obviamente está en hacerlo realidad y que eso se transforme en verdaderas condiciones para que las personas puedan tener los derechos humanos garantizados. Sí, ahorita que hablabas un poco del tema de la sociedad civil organizada, de veras es un tema muy importante porque dentro de esas organizaciones, pues sí, están gritando de alguna forma el impulso que se respeten los derechos humanos. Y de verdad como que pues va poco a poco y cada vez van alzando más la voz y eso es muy importante. Sí, Eso debe de ser. sí, yo creo que es no soltar y saber que es una lucha larga, ¿no? De largo aliento. Y entonces, pues poco a poco ir dar los pasitos y generar también sinergias con otras personas que pueden no ser abogados, porque para defender derechos humanos no se necesita ser abogada, eso es importante decirlo. Y ir generando cada vez pues más redes y más vínculos con otras personas, como tú, por ejemplo, que das este espacio y que ayudas así también a que pueda platicar de esto. Entonces, yo creo que también va mucho de eso, de cómo ir socializando el tema. Y yo creo, Jordi, que no quisiera dejar de decir que sé que hay temas escabrosos y que muchas veces Sí. nos sacan de los derechos humanos. Mucho se ha dicho y, por ejemplo, es algo que quienes trabajamos en esto enfrentamos seguido, que se dice que, por ejemplo, quienes defendemos derechos humanos defendemos delincuentes o que simplemente no queremos que la gente asuma un castigo cuando le corresponde. Y yo creo que ahí, George, decir que en realidad lo que buscamos es que se sigan procesos justos, Bueno, que una persona
si está en la cárcel sea porque se siguió un proceso respetando todos sus derechos y se siguió un proceso que garantice que de verdad esa persona es la responsable y que además tenga una pena justa. Incluso teniendo una pena y habiendo sido sancionado, no deja de ser humano y que tenga condiciones mínimas de humanidad en su sanción. Al final lo que busca el derecho penal, en teoría, es que las personas que cometen una sanción que está prohibido, que la sociedad considera que es reprochable, pueda modificar esa conducta y regresar a la sociedad en mejores condiciones. Pero ¿tú crees que en las cárceles eso realmente ocurre? Al contrario. Entonces también es reconocer que las personas seguimos siendo humanas y que apostamos a eso y que la justicia no va de venganza. La justicia va de que la víctima realmente pueda resignificarse, pero también generar condiciones para quien hizo un daño pueda resarcirlo y avanzar hacia adelante. Entonces eso es importante decirlo. Y también decir que, por ejemplo, cuando se cometen actos como tortura, cuando se obliga a una persona, por ejemplo, a firmar una declaración y con base en eso se sanciona y se mete a la cárcel, en realidad es una doble injusticia, porque es una injusticia para la persona que fue torturada, pero también es una injusticia para la víctima, porque en realidad no se está investigando realmente qué pasó, ¿verdad? Sino se está agarrando a la primera persona y pues para la policía es muy fácil, porque no realizas investigaciones, agarras a alguien que además hay que decirlo, normalmente ahí hay mucha discriminación y a quien se detiene son a personas que toman un patrón que está muy asociado, por ejemplo, a clase social, a condiciones de cómo se ve una persona. Es mucho más fácil que una persona en un contexto de pobreza sea detenido que en otro contexto de una clase mucho más alta. Entonces ahí vemos las desventajas y si nos aseguramos que el proceso es adecuado, pues lo que estamos haciendo es en realidad mandar a gente de escasas oportunidades a prisión, generando métodos como la tortura, que en realidad no nos dan verdad, no nos dan justicia. Y quería decirlo porque sé que es un tema que siempre sale y que posiblemente quien vea esto diga, ay, es que esos de los derechos humanos todo el tiempo están liberando a personas, pero en realidad pues la exigencia es hagan bien las investigaciones, hagan bien los sistemas carcelarios en su caso, hagan mejores condiciones para entender como sociedad qué es la justicia y entonces sí, adelante, ¿verdad? No estamos diciendo que no haya consecuencias cuando se comete un acto reprochable, simplemente reconocer que las sanciones solamente se pueden dar después de un juicio adecuado, que nos asegure que realmente pasó lo que pasó y que nos acercan a narraciones de los hechos que nos puedan ayudar como sociedad a entender qué pasó. Y eso es la verdad y eso es parte de la justicia, que sepamos qué pasó en nuestro país para que el día de hoy tengamos, por ejemplo, Jordi, más de 73,000 personas desaparecidas. ¿Qué pasó para que los índices de homicidio sigan subiendo cada día o que los índices de feminicidio sigan tan altos? O para, a pesar de que hayan 73,000 personas desaparecidas, solamente hayan 43 condenas por desaparición. Entonces ahí nos habla de todavía los retos que tenemos como sociedad de acercarnos a la verdad y a la justicia para entender qué pasó y qué nos ha hecho llegar ahí y hacia dónde en realidad queremos caminar. Sí, por supuesto. Ahorita tocabas dos puntos muy importantes que me gustaría ver si nos dabas algún comentario. El tema de la tortura, por ejemplo. La tortura lo veníamos hablando de hace siglos atrás, o sea, eso lo sabemos muchos, ¿no? Que eso se hablaba de la Inquisición, de esas épocas, ¿no? ¿Y por qué ahorita otra vez caer en ese tema de torturar a las personas? O sea, ¿por qué? O sea, es lo que no me cabe un poco en la mente, ¿sabes? Y por otro lado tenemos el factor discriminación, ¿sabes? Y es algo que no es tan agradable. ¿Qué nos podrías definir entre esos dos campos? No, definitivamente, Jordi, yo creo que tienes mucha razón cuando mencionas cómo, pues a veces uno cree que ya se ha avanzado en el temas y resurgen. En realidad, lamentablemente, yo te diría que la tortura ha sido un constante en nuestro país, que ha estado muy asociado, por ejemplo, como un método de investigación. Es decir, en vez de realizar investigaciones basadas en ciencia, como las solemos ver, por ejemplo, en las series de abogadas y abogados, lo que generalmente hacen las fiscalías aquí en este país es ver una persona caminando, como te decía, además muchas veces influenciado
por contextos de discriminación, Ujú. y la detienen y la torturan y la obligan a firmar una confesión y listo, esa persona entonces va a la cárcel. ¿Por qué hacen esto los policías? Por un lado, por ejemplo, los propios elementos de seguridad, hay que decirlo, muchas veces no tienen las condiciones adecuadas y esa es también una apuesta que muchas personas dentro de la sociedad civil han apostado para que las policías Ujú. tengan mejores condiciones laborales, etcétera. Ujú. Y a veces lo que sucede es que les pagan una cuota por dependiendo de la cantidad de personas que detengan. No sé si te acuerdas, Jordi, la película de Presunto Culpable, Sí, 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 que fue sí. muy conocida y generó mucha, pues la gente pudo entender mucho de qué es. Lamentablemente no es un caso aislado, sino que es el patrón común, cómo se tienen personas, se fabrican pruebas, sobre todo a través de la tortura, y así se mantiene a personas en prisión. Entonces, lamentablemente no es algo que se radicó en ningún momento, sino que siempre ha estado Ujú. muy asociada a las formas, por ejemplo, en las que se investiga. También está muy asociado, Jordi, a formas incluso de castigo de que los propios elementos de seguridad ejercen frente a personas que ven como enemigos. Por ejemplo, la mal llamada guerra contra el narcotráfico lo que hizo Ujú. fue generar una guerra interna, ¿no? El ejército en realidad está hecho para defendernos de agresiones en el exterior. Está formado para defender frente a un enemigo. Y cuando lo pones dentro de un país diciendo que el enemigo es la sociedad, es el crimen organizado, pues casi que lo que haces es una guerra campal, lo que se hizo de facto, en vez de generar mecanismos que atiendan las raíces de por qué hay crimen organizado, que atiendan, por ejemplo, los factores económicos, que hagan investigaciones para desarticularlos, y no simplemente pues las balaceras que hemos visto que ocurren a lo largo del país, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por ejemplo, los cuerpos de seguridad, en vez de buscar detener, llevar a las personas a que se haga un proceso adecuado, que incluso ayudaría a tener más elementos para desarticular, lo que se hace es querer en ese momento castigar, hacer un uso abusivo de la fuerza, torturar, y hay que decirlo, lo que también hemos mucho documentado desde el Centro PRO es que la tortura también tiene una dimensión hacia las mujeres en donde se cometen actos de tortura sexual, que tiene que ver con cómo también incluso a veces se busca castigar a las mujeres cuando rompen estereotipos de género, que te dicen las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer esto, y que por ejemplo mujeres que protestan muchas veces son agredidas por las policías, torturadas sexualmente, diciéndoles, esto te pasa por estar aquí, no estar en tu casa haciendo tortillas, ¿no? Que esta concepción de que la mujer tiene que estar en la casa dedicándose a los cuidados solamente, y cada vez, y castigar cuando se sale a Claro. tomar el espacio público. Entonces vemos que la tortura está muy asociada a eso, incluso una forma de castigo, pero también una forma que lamentablemente ha sido la más común, que es asociarla a investigaciones para meter a gente inocente a la cárcel. Y esto, Jordi, además no solo ha sido reconocido por muchas organizaciones de la sociedad civil, sino también por organismos internacionales que han hecho un papel importante. Por ejemplo, en la ONU hay un Ujú. especialista en tortura y vino al país en 2014 Ujú. y ahí dijo, pues bueno, la tortura es generalizada, se comete en prácticamente todo el territorio y por todas las fuerzas de seguridad. Y él dijo, está muy asociada a que se usa como método de investigación para obtener confesiones, pero para en realidad no investigar. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando vino al país en 2015, señaló lo mismo. Y eso pues nos habla de un diagnóstico que ya es común, en donde la tortura sigue estando ahí y que se tiene que hacer estrategias muy fuertes y consistentes para erradicarla, porque como decíamos, va de defender la dignidad de las personas, pero también la importancia de que las instituciones hagan bien su trabajo. Yo creo que en algo se ha dado pasos, por ejemplo, hay una nueva ley desde 2017, ya no está nueva, pero que Ujú. establece buenas condiciones para eso, y también se ha avanzado en otros aspectos, pero pues bueno, todavía los pendientes son muchos. Sí, por supuesto. A mí el tema de discriminación se me hace un factor y un tema asimismo súper importante, Sofi, porque de verdad es increíble, muy aparte de con el tema de derecho humano, pero Uh lo -huh. vemos asimismo dentro del tema laboral, o sea, no es posible. O sea, Totalmente, Jordi. Yo creo no. que cuando decía que los derechos humanos tienen que verse más transversalmente es eso, porque en otros espacios, desde las casas incluso muchas veces, en los espacios de trabajo, en los espacios sociales,
la discriminación en este país es una constante y nos habla pues de cómo los derechos humanos tendrán que impactar mucho más en el día a día, en las condiciones de las personas. Y vemos muchos factores de discriminación, desde evidentemente una histórica a las mujeres, de qué espacios ocupan o no, etcétera. Ujú. Mucho se ha avanzado ahí, pero hay que reconocer que todavía hay pendientes. Pero también, por ejemplo, a personas indígenas, que muchas veces se les sigue viendo como, ay, está muy bien mientras estén allá en su comunidad y no se les dan las oportunidades muchas veces de acceder en las mismas condiciones desde a otros derechos, a servicios, pero también además a decidir su forma de vida, la relación que tienen, por ejemplo, las comunidades con su tierra, con su territorio y a respetar esa forma de vida que muchas veces es distinta a la nuestra. Pero también, por ejemplo, la discriminación a las personas migrantes, Jordi, como muchas Ujú. veces, ahora que hemos visto los años recientes, como la migración no ha parado, ¿verdad? Siempre las personas, en particular en México, que es un país de llegada de migrantes, pero también de tránsito y de retorno de quienes se fueron a Estados Unidos y volvieron, eh, no ha parado, pero vimos y Ah, recordarás posiblemente las caravanas migrantes de un montón enorme de personas que decidieron unirse para juntas caminar y protegerse entre ellas y llegar a Estados Unidos para buscar mejores condiciones. Y alrededor de eso veíamos una cantidad de discursos discriminatorios de por qué vienen a nuestro país, por qué nos quitan nuestro trabajo, olvidando que nosotros mismos somos un país que ha migrado mucho a Estados Unidos y que al final es un deseo de tener una mejor condición de vida claro, y es claro. un deseo de sobrevivir, porque muchas de estas personas en sus países no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir por la violencia que enfrentan. Entonces, incluso la discriminación está ahí en ver al otro como una amenaza, de ver al otro o a la otra como un riesgo. Y creo que los derechos humanos, una de las cosas más lindas es que nos permiten entender nuestras diferencias, pero ver cómo nos enriquecemos entre todas y todos. Y la discriminación va mucho de eso, Jordi, yo creo de entendernos así, pero tienes razón en que está, y a veces de forma muy sutil en muchos momentos que ni siquiera las percibimos, pero que a veces no nos permiten darnos cuenta de estos desequilibrios que hay entre las personas y que tenemos que todavía seguir generando, que se rompan, porque muchos son muy absurdos. También, por ejemplo, la comunidad LGBTTI, que ha Ujú. tenido muchas restricciones y que al final es una criminalización al amor, a decidir con quién quieras hacer tu vida, cómo te identificas y que no hay razón alguna para generar limitaciones en eso. Entonces, yo creo que cuando nos quitamos de estas ideas, nos hacemos incluso mucho más libres y eso tendrá que permear en todas las áreas de la vida. Obviamente el gobierno tiene una responsabilidad mayor porque es quien tiene que generar estas condiciones, pero pues como sociedad nos toca también hacernos cargo de qué condiciones de desigualdad estamos generando, qué privilegios tenemos, porque nosotros muchas veces tenemos muchos privilegios que cuando nos damos cuenta vemos, ay, yo no es que yo quería quitarle a la otra persona, pero estoy en una situación de más privilegio que me debería implicar al menos reconocer que la otra persona no lo está y cómo le puedo ayudar a equilibrar un poco esa balanza. Sí, 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 totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Para el desarrollo de la tecnología dentro de la abogacía, ¿crees que ha sido algo benéfico o no? Pues yo en general te diría que sí, en realidad a mí me sigue a veces costando la tecnología como a todas y a todos, creo que siempre es un reto, aún así me ha tocado estar mucho más cerca de procesos de tecnología que otras generaciones y esto seguramente seguirá avanzando a mucho mayor velocidad, es otra de las cosas además que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa, ¿verdad? El uso de la Ujú. tecnología. Yo creo que la tecnología es una herramienta, Jordi, y como herramienta se puede usar tanto para bien como para mal. Y entonces más bien Ujú. hay que ver cómo generamos condiciones para que esta herramienta se use en las mejores condiciones y no para mal. Por ponerte un ejemplo, yo creo que la tecnología nos permite acercarnos, nos permite ahorita estar en esta entrevista, aunque no nos podamos ver en persona, Claro. nos permite estar conectadas con otras personas de otros países incluso, nos Ujú. permite tener mejores herramientas, por ejemplo, para hacer nuestro trabajo, bases de datos, etcétera, pero a veces también implica un riesgo, ¿verdad? Y implica, por ejemplo, un Ujú. riesgo en términos de seguridad. Desde el Centro PRO, por ejemplo, Ujú. fuimos víctimas de espionaje el gobierno pasado. No sé si recordarás, Pegasus se llamaba esta forma de espiar y en donde tres de los abogados, dos abogados y una abogada del Centro PRO,
fueron espiados en el contexto de la defensa del caso Ayotzinapa, de los 43 estudiantes desaparecidos que defendemos desde el Centro PRO, así como el caso Atenco, mujeres que fueron torturadas sexualmente. Obviamente es una agenda que confrontaba mucho al gobierno y que había un interés seguramente en querer saber qué estábamos haciendo. Eso todavía no acaba de investigarse, pero nos enseña cómo también la tecnología, porque era a través de los celulares, se mandaba un mensaje y si le dabas clic al celular, al mensaje se infectaba todo tu celular. Entonces nos demuestra cómo también la tecnología a veces puede ser pues una herramienta que se use en nuestra contra, pero por eso hay que tener regulaciones claras, estar preparados y saber que pues no es blanco y negro, ¿verdad? Sino que hay que buscar cómo lo usamos de la mejor manera y que nos pueda ayudar a seguir acercándonos, reconociendo que también tienen sus retos. Y otro creo de los más grandes retos que tiene la tecnología es que no todo el mundo tiene acceso, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, desde el Centro PRO hemos tenido dificultades en esta pandemia por poder tener contacto con personas que acompañamos, que viven, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, donde ni siquiera entra la llamada celular, entonces mucho menos un Zoom, ¿verdad? Y entonces ha sido muy difícil poder tener el contacto cuando en México la llamada brecha digital todavía sigue siendo tan grande y no todo el mundo tiene el mismo acceso a la tecnología. Lo veíamos, por ejemplo, con las clases en línea. Es una muy buena idea y demás, pero pues la realidad es que muchas niñas y niños no pueden acceder a eso y se estarían perdiendo la posibilidad de su derecho a la educación porque todavía no hay las condiciones más parejas para que la tecnología les permitiera acceder. Entonces yo creo que tiene sus pros, sus contras y siempre, como cualquier herramienta, hay que hacerla que sea accesible y que sea más bien una forma que nos acerque más a todas y a todos. Sí, totalmente. ¿Crees que las plataformas digitales, la tecnología que hemos estado viviendo ahora en el siglo XXI, crees que es un impulso para ustedes como abogados y la gente que defiende los derechos humanos? ¿O crees que ha sido como un retroceso? No, yo creo que sí ha sido una herramienta útil. Las redes sociales, por ejemplo, nos ha ayudado mucho a poder contar las historias de quienes acompañamos, de que la gente conozca nuestro trabajo. Cuando decías hace rato, por ejemplo, que cada vez más se escucha derechos humanos, pues también incluso las redes sociales yo creo que han ayudado a eso. Y es una forma también que nos permite tener más herramientas para hacer nuestro trabajo, sin duda. Obviamente, pues como decía, con sus retos, ¿verdad? Desde aprender a usarla, pero también pues para tener mejores condiciones para que esa herramienta realmente funcione. Pero yo creo que sí, desde la abogacía, en particular de los derechos humanos, pero desde la abogacía es un reto también, porque además las y los abogados suelen ser como ya decíamos al principio, como muy aferrados a las tradiciones, les cuestan mucho los cambios, entonces todavía vemos cómo, pues sí, los expedientes siguen siendo todos en físico, tomos y tomos de hojas, y cada vez más se está intentando avanzar en cómo hacer que la tecnología ayude, por ejemplo, a transformar Sí, esto y sí, sí, cada vez sí. puedan haber más posibilidades en línea. La pandemia nos está obligando también a eso, y es difícil, ¿verdad? Porque pues tener un juicio en línea, pues suena muy complicado y a veces a las abogadas, te digo, cualquier cambio nos pone así. Pero yo creo que al final hay que reconocer que el mundo sigue avanzando y nos tenemos que adaptar a eso y más bien ver cómo eso pues nos puede ayudar, incluso hasta el medio ambiente, porque tantos expedientes con tantas hojas, pues bueno, obviamente vienen también de generar pues ahí un tema ambiental que también incluso la tecnología podría ayudar a resolver. Sí, por supuesto. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para las personas, él y la persona que quisiera incursionar en estos grandes temas? Pues bueno, yo les diría que si tienen interés, que si tienen ahí un gusanito, que no lo suelten, que sepan que los cambios se pueden hacer desde acciones muy pequeñas. Les invitaría a conocer el trabajo de quienes llevan mucho tiempo dedicándose a eso. Hago la promoción también de que conozcan el trabajo del Centro PRO. Y sobre todo, pues pensar que desde lo que a cada una y uno nos toque podemos hacer un cambio que nos motive a ser mejores personas, a estar en mejores condiciones de dignidad, que alzar la voz puede a veces dar miedo, puede a veces uno decir, no, mejor ya me sigo así, ya para qué le muevo, pero en realidad pues es una apuesta por creer que las cosas pueden ser distintas y pueden ser mejores. Y para mí es mucha esperanza en creer que pues que podemos generar al menos de a pasitos en pasitos condiciones mejores para
para las personas. Entonces yo les diría que si tienen ganas, si se les interesan estos temas, conozcan, se informen, que escuchen las voces sobre todo de, como decía, de las víctimas, que son quienes más nos han enseñado con su dolor, con su sensibilidad, y que sepan que desde lo que cada una y uno puede hacer hay un gran camino y que como sociedad estamos... pues estamos llamados a eso, a encontrar qué es lo que nos toca desde nuestro pequeño espacio, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito institucional, desde el gobierno, desde los medios de comunicación, y que va de eso, de ver en las personas una posibilidad de dignidad y que cuando encontramos dignidad en el otro nos fortalecemos como personas nosotros también. Por supuesto, totalmente de acuerdo, de verdad, estoy totalmente agradecido, de verdad, que nos hayas desmenuzado de esta forma tan agradable esos dos grandes temas que sin duda para muchos y muchas es un tema que normalmente no lo conocíamos. De alguna forma, y una perspectiva muy interesante, de verdad. Déjanos tus redes sociales, de alguna forma las pondremos en la cajita de los comentarios. De verdad te agradezco, de verdad, de una forma muy, muy grande. No, hombre, Jordi, más bien muchas gracias a ti. Es un gusto platicar contigo y claro que sí, ahí les dejo los contactos y feliz de tener este espacio y seguir platicando y seguir encontrando motivos de esperanza para seguir en esta lucha. Sí, por supuesto que así siga y que de verdad que encontremos nuevas formas de actuar, porque lamentablemente, pues no tenemos esa nuevas, no las entendemos de algún modo, ¿no? Ujú. Sí, 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 pero poco a poquito, ahí vamos entre todas y todos ayudándonos. Sí, por supuesto que sí, de verdad te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias a ti, Jordi. Soy Jordi, bienvenidos a un nuevo video. Hasta luego, cuídate mucho. Muchas Bye. gracias. Tuvimos una gran persona que nos habló sobre el tema de derechos humanos y el tema abogacía. Sin duda en México estamos viviendo grandes cambios, como lo vemos actualmente en este confinamiento y algunos otros temas. De verdad que es algo muy, muy importante. Soy Jordi, bienvenidos a un nuevo video. Hasta luego.